Muy buenas noches a todas las personas que ya estén ingresando en sala. En 3 minutos vamos a dar inicio a la capacitación del día de hoy. Buenas noches, ¿podemos empezar? Hola, Claro que doctor. sí. Sí, tenemos 78 personas en sala. Poquitas, ¿no? Entonces, ¿empezamos, por favor? Sí, doctor, ya son las 7 en punto. Bueno, listo. Bueno, muy buenas noches a todos. Antes que nada, pedir excusas por lo sucedido la semana inmediatamente anterior, pues por problemática técnica fue imposible dar pie a la charla, pero bueno, agradezco la oportunidad. Vamos a proceder a presentar el temario sobre trauma cráneoencefálico en aras de actualizar un poquito lo que es el protocolo y manejo. Realmente es una charla muy sencilla. El discurrir de la charla, vamos a recordar en primera instancia algunas definiciones sobre lo que es el traumatismo cráneoencefálico. Comentaremos algunas referencias epidemiológicas nacionales e internacionales. Procederemos a clasificar el TEC como tal en base a características clínicas, paraclínicas. Centraremos un poquito la parte fisiopatológica que es vital para entender un poco sobre la injuria tisular. Y finalmente hablaremos del enfoque, cómo nosotros tenemos que dar claridad al traumatismo, qué es lo que debemos hacer en nuestros servicios primarios. Pienso que esta charla va muy dirigida al servicio de urgencias, principalmente en el abordaje inicial. Quiero aclarar, no enfatizaremos en el manejo de la patología como tal en unidades complementarias o especializadas como son UCI o manejo quirúrgico. Mencionaremos algunos ítems, pero principalmente en el manejo, abordaje, enfoque clínico y terapéutica primaria de urgencias. Muy bien. Siguiente, por favor. Bueno, ya entrando en materia, la OMS define el traumatismo craneoencefálico como aquella patología cuya característica se da por una alteración central o tisular secundaria a una injuria de tipo traumático, la cual se basa en la liberación de una fuerza externa que básicamente es energética. Puede ser de varios tipos. Puede ser mecánica, química, térmica, eléctrica o radiante, o una combinación de las mismas. Cabe anotar que los efectos secuelares son directamente proporcionales a la intensidad de la injuria o la combinación de las mismas. Siguiente, por favor. La OMS, dentro de los marcos epidemiológicos, determinan que la lesión traumática central es una de las principales causales de muerte y discapacidad a nivel general. Se sabe o se determina que los adultos jóvenes son los mayormente afectados, aunque cronológicamente podemos ver que hay un espacio bastante importante, ya que la incidencia está entre los 15 a 50 años, que son los mayormente afectados a escala mundial.
La incidencia global es de 800 a 1.300 casos por cada 100.000 habitantes por año. Una incidencia anual de 320 a 530 casos por 100.000 habitantes. La OMS determina que entre los 60 y 70 millones de personas en el mundo sufrirán traumatismo cráneoencefálico cada año. Cabe notar que estas estadísticas pueden ser subdiagnosticadas teniendo en cuenta, como ya lo valoraremos, los principales causales es los accidentes de tránsito y en general no solamente podemos referirnos a traumatismo encefálico, sino a politraumatismos, ejemplo, traumas torácicos, abdominales, y por ende no se puede estadificar como único factor de mortalidad el traumatismo cráneoencefálico. Siguiente, por favor. Siguiente. Doc, espérame un momentico, se me pegó la pantalla. Tranquila. Muy bien. La estadística americana determina que cerca de 3 millones de personas sufren traumatismo cada año. Esto da un costo cerca de 9.2 billones de dólares, teniendo en cuenta que la población mayormente afectada está en etapa altamente productiva, de ahí el impacto socioeconómico que esto genera. Como factores etiológicos, ya lo hemos comentado, los accidentes de tránsito son los principales causales, secundariamente las caídas de propia altura o las caídas de mayor efecto están estipuladas de 1.50 metros hacia arriba. Otros causales ya es la violencia o los traumas directos como factores desencadenantes. Siguiente, por favor. Bueno. Dentro de los rangos epidemiológicos en Colombia, el ministerio ha determinado que, o como ya lo conocemos durante muchas décadas atrás, la principal causa de muerte son las generadas por violencia, y de estos entre el 49 y 70% corresponden a traumatismo craneoencefálico. Se ha determinado que el país registra cerca de 200 casos de TEC por cada 100.000 habitantes. La mayoría son hombres entre los 12 y 45 años, que es un marco cronológico muy relacionado a las estadísticas mundiales. Se ha determinado que de ellos el 70% puede recuperarse casi en su totalidad, un 9% mueren antes de llegar a las instancias o servicios de salud, un 6% fallece dentro de las instancias o prestadores de salud, y un 15% pueden presentar secuelas de diferentes tipos, desde efectos secuelares leves hasta estados vegetativos. Siguiente, por favor. Aunque los datos presentados por el ministerio son obviamente o pueden tenerse como referencia, alguna literatura puede determinar que los datos colombianos no son fiables. Según los registros estadísticos, en el año 2003 determinó que en Colombia se presentaron 5.492 muertes por accidente de tránsito. En algunas ciudades, estoy relevando algunos estudios de la literatura nacional, hubo un estudio muy importante tipo retrospectivo en la ciudad de Neiva, en una de sus unidades de cuidado intensivo entre el año 97 y 2003, donde se estipuló que 2.027 pacientes, de los cuales el 21 correspondían al servicio de neurocirugía, y que los mismos presentaron un rango del 60% con diagnósticos de TEC. Esto determina una mortalidad del 30%, que es muy relacionada a la tasa de mortalidad global, que está entre el 30 y el 35%. Siguiente, por favor. Este es uno de los últimos estudios que se realizó en la ciudad de Cartagena, también fue de tipo retrospectivo del año 2007-2011, publicado en el 2016, en los cuales se referían que cerca del 55% de los pacientes ingresados al servicio de urgencias presentaron lesión central con una tasa de mortalidad del 28 al 30%. Este es uno de los últimos estudios de referencia con respecto a nuestra epidemiología. Siguiente, por favor. Ya entrando en materia, entramos a clasificar el trauma craneoencefálico. Para esto tenemos dos pautas primarias. La primera y la más importante sigue siendo la característica clínica, en base a la famosa referencia que tenemos por escala de Glasgow.
Esta es la más vital y la que se viene utilizando décadas previas y que aún se encuentra una vigencia supremamente importante, y la siguiente es secundaria a los hallazgos paraclínicos, principalmente tomográficos. Con respecto a la clínica, la podemos clasificar como leve, moderada o severa, dependiendo de esa escala o puntuación de Glasgow, entendiendo que si tenemos un nivel de Glasgow de 15 a 13, la caracterizamos como leve, de 12 a 9 un TEC moderado, y grave cuando la escala de Glasgow oscila de 8 hacia 3 puntos. Siguiente, por favor. Muy bien. Otro tipo de clasificación se basa, como lo mencionamos, en los hallazgos netamente paraclínicos, principalmente en los hallazgos tomográficos. ¿Cómo podemos clasificar el tipo de lesión? Primero, focales, y segundo, difusos. Dentro de los focales tenemos la más frecuente en estadística, que es la contusión. Entendemos que esa contusión es una lesión de tipo localizado que puede o no tener tejido necrótico periférico, o puede o no acompañarse de componente hemorrágico secundario. Este es un daño directo por la transmisión de energía externa y que genera obviamente el proceso traumático. ¿Dónde se da principalmente este tipo de lesión? A nivel de la corteza cerebral y la sustancia blanca subcortical. Anatómicamente, las áreas mayormente afectadas es a nivel temporal y frontal, repetimos, por un impacto directo del efecto enérgico que produce el trauma. El siguiente punto de lesión dentro de las lesiones focales son los hematomas. Dentro de ellos tenemos los tres más importantes. El primero, que es el epidural. Entendemos que es esa aglomeración de sangre entre la dura madre y el cráneo. Generalmente el sangrado se da o se puede dar por afección o ruptura de vasos tanto arteriales como venosos, pero en la mayoría de los casos la ruptura es de tipo arterial. Tomográficamente se caracteriza como una imagen localizada de tipo lenticular, de una intensidad bastante importante, que puede o no, o en la mayoría de los casos, presentar efecto de masa o desplazamiento de la línea media. El subdural, a diferencia del anterior, es de igual manera una colección sanguínea localizada sobre la superficie de la corteza bajo la dura madre. Pero en contexto diferencial del hematoma epidural, la ruptura vascular es principalmente venosa. Tomográficamente, ¿cómo lo podemos ver? Es una imagen crecéntrica, hiperdensa, que se localiza todo lo largo de las convexidades cerebrales. Puede o no, dependiendo de su intensidad, también generar un efecto de masa o desviación de línea media. Y finalmente, el hematoma intracraneal. Básicamente es esa colección de sangre intraparenquimatosa muy bien delimitada, que según su intensidad de igual manera nos puede generar un efecto de masa. Dentro de estas lesiones focales, la última son las hemorragias, que las podemos clasificar como las intraventriculares. Literalmente se indica que es la presencia de sangre dentro de los ventrículos laterales, que puede o no tener facilidad de drenaje, ocasionar una hidrocefalia secundaria por obstrucción. Y la subaracnoidea, básicamente es la sangre en el espacio subaracnoideo, que es una de las características más frecuentes relacionadas al TEC. Y secundariamente, o el segundo tipo de lesión, son las lesiones de tipo difuso, principalmente el daño axonal. Siguiente, por favor. Muy bien. Otro tipo de clasificación, aunque menos utilizada, son con respecto a la indemnidad meningia, que pueden clasificarse como el traumatismo abierto. Entendemos que esta es una pérdida o una solución de continuidad principalmente de las meninges. Entendamos que ellas son mecanismos de barrera que en caso de ruptura facilitan la conexión o el contacto con medio externo al área encefálica, favoreciendo la colonización microbiana. Y el TEC cerrado, que por el contrario, pues es una injuria, pero no hay contacto con el medio externo. Otro tipo de clasificación en relación a la fractura, que pueden darse con o por fracturas de base de cráneo, y las propias de bóveda craneal, que pueden ser de varios tipos: lineales, que generalmente no ocasionan mayor lesión o compromiso tisular; otras de mayor complejidad, como son la conminuta, la deprimida o por hundimiento. Y finalmente, la que inicialmente mencionamos, que es la clasificación según las características por escala de Glasgow. Siguiente, por favor. Vamos a hacer un esbozo general con respecto a las características fisiopatológicas para entender un poco qué es lo que sucede a nivel del tejido encefálico a consecuencia de un trauma. Siguiente, por favor. En primera instancia, recordemos que
todo nuestro sistema orgánico tiene unos mecanismos de defensa y barrera. Nuestro sistema nervioso central no es diferente al resto de sistemas orgánicos. Nosotros tenemos diferentes áreas de protección. En primera instancia, recordemos que la piel y el tejido conjuntivo o conectivo es la primera línea de defensa. Todo este sistema orgánico rodea el cráneo y sirve como una primera barrera de defensa ante cualquier injuria de tipo externo. Recordemos que todo este tejido está altamente vascularizado y dependiendo de la injuria o el nivel de afección, los sangrados pueden ser concomitantemente de mediana o alta, digamos así, incidencia. Por ende, hay que tener una muy importante valoración y terapéutica inmediata del sangrado, ya que esto nos puede conllevar hacia el shock de tipo hipovolémico. Siguiente, por favor. El cráneo es el sistema de barrera más importante. Es una bóveda craneal de tipo de hueso, de tipo diploico, que en su interior tiene una gran cantidad de senos venosos diploicas de igual manera y de tipo emisario. Al igual que la previamente mencionado, es altamente vascularizado y obviamente tiene una injuria o puede tener una injuria supremamente importante dependiendo del nivel de lesión. Hay que tener en cuenta que en la base de cráneo, la base de la bóveda craneal, se encuentran una serie de estructuras muy importantes, como son los nervios craneales, la misma médula, los senos venosos, arterias, que en conjunto tienen o poseen en general cerca del 20 al 25% de todo el gasto cardíaco. Por ende, las lesiones de base de cráneo son supremamente importantes en el sentido de verificar el riesgo de sangrado y llevar un shock hipovolémico. Siguiente, por favor. Las meninges del líquido cefalorraquídeo, son estructuras de protección, pero tienen un principal efecto y es el aislamiento de todo nuestro tejido encefálico, el sistema nervioso central, ya que es aséptico y evitar obviamente el contacto con medio externo. Siguiente, por favor. Y finalmente tenemos el propio parenquima central. Recordemos que el parenquima no solo lo relacionamos a la masa encefálica, sino el cerebelo, el tallo cerebral, pares craneales o nervios craneales. Esto corresponde más o menos al 2% de todo nuestro peso corporal. Recordemos que el cerebro pesa aproximadamente entre 1.300 a 1.500 gramos. Este 40% está compuesto por sustancia gris y corresponde el 70% a células gliales y el 30% a neuronas. Recordemos que desde el mismo momento del nacimiento nuestro contenido neural puede estar oscilando entre 15 a 20 mil millones de neuronas, cada una con una actividad específica y funcionabilidad clara, las cuales durante todo el transcurso de nuestra vida pueden irse y se van perdiendo progresivamente de una manera natural. Pero las injurias o las lesiones directas o indirectas nos hacen perder una masa muy importante de estas células, perdiendo ese tipo de funcionabilidad a las cuales están destinadas. Siguiente, por favor. Centrándonos ya como tal en las lesiones, ¿cómo las podemos clasificar? La lesión primaria, como su mismo nombre lo indica, es ese daño directo que está causado por el impacto o el efecto energético del trauma. Generalmente se está relacionando a mecanismos de aceleración y desaceleración. Esto en base a la inercia, como podemos, ejemplo, tenerlo en cuenta en los accidentes de tránsito, donde tenemos que sumar la velocidad propia del vehículo con, en el caso de, obviamente, del choque, un abrupto proceso de desaceleración, lo cual ocasiona un efecto mucho más agresivo con o en relación a nuestro tejido central. Algunas de las lesiones que se implican en la lesión primaria está la contusión cortical, la laceración cerebral, las fracturas craneales, las lesiones axonales difusas, las contusiones de tallo, el desgarro dural y desgarros vasculares. Posterior a la lesión primaria se presenta la lesión secundaria, entendiendo que esta es consecuencia de la primera, la cual va a generar las principales o los principales efectos previamente mencionados, como son los hematomas, las hemorragias y las lesiones axonales. La lesión terciaria es la expresión tardía de aquellos daños que generalmente son progresivos y que se dan en cuestión de días posterior a la lesión inicial.
¿Qué vamos a encontrar en estos casos? Básicamente la muerte neural o la muerte celular no programada, la apoptosis, que nos lleva a estados de encefalomalacia o neurodegeneración, entre otros. Y finalmente el deterioro retardado. Recordemos que cerca del 15% de todos los pacientes post-manejo institucional asociados a traumatismo encefálico pueden presentar después de varios días o semanas un deterioro neurológico súbito, las cuales pueden ser secuelares y estas evolucionar a estados de fatalidad. Siguiente, por favor. En este algoritmo resumimos lo que previamente habíamos mencionado. Después de una injuria primaria tenemos las consecuencias de la misma en un efecto secundario, las cuales se dan se dan específicamente a un daño tisular que los podemos determinar como eventos sistémicos, obviamente orgánicos generales y unos eventos intracraneales. Aquí debemos tener mucha relevancia con respecto a cualquier signo o síndrome de bajo gasto, lo que denominamos como hipotensión. En este orden de ideas podemos tener una disminución del aporte de oxígeno y llevarnos a la hipoxia, que es la disminución de la concentración de oxígeno arterial, y finalmente llevar a la isquemia, que aquí quiero hacer énfasis, es el punto preponderante o más importante del cual se desprende toda la injuria neuronal. Y los eventos intracraneales que están muy relacionados con las alteraciones del flujo sanguíneo cerebral. Cualquier proceso, ejemplo, un shock de tipo hemorrágico, citotóxico, neurogénico, nos va a llevar a esa alteración de ese flujo sanguíneo. ¿Qué nos va a conllevar esto? Hipoxia, edema cerebral, pero aparte de esto hay una alteración del metabolismo netamente celular, induciendo una reacción inflamatoria local o sistémica de tipo agudo, en la cual se implican una gran cantidad de marcadores proinflamatorios como células mononucleares, producción de citoquinas, leucotrienos, que finalmente nos conlleva al mismo edema cerebral. En conjunto, la isquemia y el edema me pueden llevar hacia el estado más crítico y más temido en estos casos, que es la hipertensión endocraniana, la cual generalmente tiene una tasa de mortalidad superior al 80%. Siguiente, por favor. Haciendo un resumen general de la fisiopatología para entender esos pilares de afección, entendamos y recordemos que la neurona como unidad funcional necesita un aporte energético bastante importante con el objetivo de ¿qué? De producir ATP, adenosín trifosfato. Esta es la síntesis de lo que es la vida y la funcionabilidad celular a través de la actividad mitocondrial. Cómo la célula o la neurona activa esos procesos de producción de ATP o vida, llamémoslo así, a través de dos mecanismos. El primero, que es la glicólisis anaerobia. Este es un ciclo que se hace a través de una baja o mínima concentración de oxígeno. Entendamos que este proceso se hace en base al uso o la utilización del principal alimento energético de la célula, que es la glucosa. Recordemos que nuestras neuronas solo consumen glucosa. Ellas no utilizan ningún otro medio u otra sustancia para producir energía. Y esto obviamente nos da como consecuencia el generamiento de algunos metabolitos postciclos, que es el lactato y el piruvato. En fases normales, estos dos elementos no nos van a generar realmente ningún tipo de efecto nóxico, a diferencia de estados mucho mayores, como lo veremos posteriormente. Y el otro punto de acción y producción de energía son netamente gracias a la utilización de oxígeno. Por eso les mencionaba hace un momento que la hipoxia o la falta de oxígeno es el pilar fundamental del daño. Básicamente, ¿qué nos va a producir? O ese es el ciclo más importante y el más frecuente que nosotros utilizamos para el metabolismo celular. Esto se hace a nivel mitocondrial dentro del citoplasma y básicamente nos induce eso, la producción de ATP. Ya en casos cuando nos centramos, cuando hay una injuria y una lesión netamente celular, la falta de oxígeno, como ya lo he mencionado, disminuye la producción de ATP a nivel mitocondrial. ¿Esto qué nos va a generar? Que la neurona o la célula neural tenga que utilizar mecanismos no dependientes de oxígeno. Hablamos de ciclos anaerobios, como es la glicólisis, para producir energía. Lastimosamente, en este proceso, las concentraciones o derivados de este metabolismo, principalmente el lactato, en una gran cantidad, recordemos que el lactato es un marcador, es un producto final de ciclos anaerobios y que está muy relacionado con
los trastornos de acidosis metabólica. ¿Y qué nos va a producir los estados de acidosis? Que el poco ATP que produzca nuestra célula no lo podamos utilizar. Por ende, entramos en una falla netamente celular. El segundo punto de relevancia que debemos tener en cuenta en los cambios fisiopatológicos es el equilibrio iónico de la célula. Entendamos que a través de la membrana citoplasmática la célula va a jugar con los diferentes elementos o electrolitos a través de las bombas de sodio, potasio, ATPasa. ¿Qué nos permiten estas bombas a nivel de la membrana? Mantener acordemente la concentración de agua, de sodio, de potasio a nivel intra y extracelular. Recordemos que normalmente el potasio debe estar dentro de la célula y el sodio fuera de la célula. Recordemos de igual manera, valga la redundancia, que el agua va de la mano con el sodio. Por ende, debemos mantener estos mecanismos. Cuando por algún motivo perdemos esta capacidad, ejemplo en los casos de injuria, se bloquean a través de la hipoxia, la disminución de la producción de ATP, esa estabilidad de membrana se va a perder. Se bloquean los canales de sodio, potasio, ATPasa. ¿Y qué va a generarnos esto? Que se aumente la concentración de sodio dentro de la célula, que no debe ser así. Y como lo mencionamos, si el sodio está dentro de la célula, el agua también lo va a estar. ¿Y esto qué nos va a generar? Edema cerebral, que es uno de los efectos más nóxicos que nos lleva muy seguramente a hipertensión endocraniana si esto no se controla. Otros mecanismos es la barrera las bombas de calcio. Normalmente, a través del uso del mismo ATP, ¿qué es lo que vamos a generar? Que el calcio, salga de la célula. O esto nos va a favorecer ¿qué? La despolarización de toda la membrana celular. A su vez, esto nos activa una serie de neurotransmisores para que la secuencia de transmisión de esas informaciones pase de neurona a neurona a través de los axones. Nuevamente, en los casos de traumatismo cráneoencefálico, por la falta de oxigenación, se va a conllevar efectos secundarios. El calcio se acumula dentro de la célula y nos va a generar varios procesos que son nóxicos para el proceso de metabolismo celular. Principalmente, ¿qué? Generar una serie de no debemos falsos, de neurotransmisores que normalmente sí nos van a ayudar, pero en este caso se secretan de una manera importante que son aminoácidos, entre ellos el glutamato. Este está determinado como el mayor inductor de lesión por dos mecanismos. Nuevamente, introduce o ayuda a la entrada de sodio y agua dentro de la célula, aumenta el edema, que ya lo habíamos mencionado, aumenta la entrada de calcio haciendo un feedback o una retroalimentación crónica del proceso que ya hemos mencionado, y finalmente favorece la destrucción de las mitocondrias, disminuyendo a su vez la producción de ATP. Las gráficas que acabamos de mencionar o estamos viendo, siguiente por favor. Es básicamente el resumen de lo que hemos comentado. Va. Siguiente. Siguiente, por favor. Muy bien. Ya entrando en contexto, vamos a hablar sobre lo que definimos el enfoque clínico del TEC. Ya vamos a hablar sobre cómo debemos abordar desde nuestro servicio de urgencias al paciente con traumatismo. Siguiente, por favor. En primera instancia, debemos determinar el diagnóstico clínico. Para determinar un diagnóstico clínico, debemos hacer un enfoque. Estamos hablando de un historial básico, rápido, para tener en cuenta ese diagnóstico y cómo lo vamos a clarificar y a enfocar. Primero, el interrogatorio. Debemos recabar o tomar toda la información acerca de la cinemática de la lesión o el trauma a partir ya sea de testigos o en primera persona del afectado. ¿Qué debemos preguntar? ¿Cómo fue el accidente? ¿A qué hora sucedió? ¿Y de qué manera tuvo lugar el mismo? Debemos investigar el estado de conciencia del paciente posterior al accidente. ¿Qué casos, qué cambios se pudieron dar en este tipo de situaciones? Si en caso de perder el estado de conciencia, ¿cuánto tiempo el paciente tuvo ese estado de pérdida de su estado de conciencia? ¿Cómo fue su recuperación? Si esta fue total o fue parcial. Y obviamente esto nos va a delimitar desde este mismo interrogatorio una claridad sobre severidad.
En caso de que el paciente sea remitido de otra institución, que es muy frecuente en los servicios de urgencias, debemos indagar claramente sobre cómo fue el manejo que se realizó en esa institución. Qué tipo de intervención se hizo, qué tipo de farmacoterapia se utilizó, qué volumen de líquido se administró y ante todo, cuál fueron o cómo fueron los mecanismos de traslado, teniendo en cuenta, recordemos, que muchas de las lesiones secuelares se dan por mala manipulación, sobre todo de columna cervical o movilización de pelvis, que son las áreas mayormente afectadas y de mayor riesgo secuelar, sea por shock neurogénico o shock hemorrágico. Por ende, es importante desde el mismo servicio de urgencias indagar si el paciente llega o no con los aditamentos necesarios de protección. En caso de los pacientes presentan un deterioro de su estado de conciencia, obviamente debemos determinar o interrogar a aquellas personas que fueron testigos del evento, pero en caso diferente, si el paciente nos puede dar la información, debemos indagar, ya mencionamos sobre las características de la lesión y si presenta algunas características clínicas como dolor de cabeza, intensidad, localización del mismo. Si el paciente presenta náuseas o vómitos, cuántos episodios de emesis y si este es de tipo proyectil, que obviamente nos va a generar un mayor riesgo como signos de alarma. Y debemos rápidamente indagar sobre sus antecedentes, principalmente farmacológicos, ejemplo, pacientes que estén recibiendo anticoagulantes o patología principalmente cardiopulmonar que nos puede generar un mayor riesgo de comorbimortalidad. Siguiente, por favor. Posteriormente debemos hacer un examen neurológico de manera rápida. Para eso utilizamos una famosa mnemotecnia que es la PCM. En la P nos referimos a lo que son pupilas. Debemos rápidamente valorar el tamaño de las mismas, si hay diferenciación en tamaño de las mismas y qué características de reactividad a la luz presentan. El C nos referimos a conciencia. Para esto realizamos básicamente la escala de Glasgow. Y a nivel de movimiento o el M, que nos referimos a la parte motora, valoramos qué cambios o qué alteraciones pueda tener el paciente. Cabe anotar que esta valoración se debe hacer en pacientes con un mínimo de estado de conciencia superior a 10, ya que un paciente con menor Glasgow obviamente no vamos a poder valorar, ya que estos son ejercicios de tipo activo, en aras de definir si hay monoparesias, hemiparesias o hemiplegias. Siguiente, por favor. Al mismo tiempo debemos hacer una estricta monitorización de signos vitales. La tensión arterial en aras de descartar signos de hipotensión que nos pueden referir a algún tipo de shock, frecuencia cardíaca, temperatura y frecuencia respiratoria. Recordemos que hay algunas características en detrimento respiratorio, como la famosa respiración de Cheyne-Stokes, que es típicamente de lesión central. Debemos prever la posibilidad de obstrucción de vía aérea, por ende debemos retirar cualquier aditamento dentario que tenga el paciente, valorar si hay secreciones salivales o sangre en su cavidad oral que pueda generar procesos de broncoaspiración. Y ante todo, debemos siempre en nuestros servicios de urgencias tener una nota anexa de registro o una hoja anexa de registro y observación continua, sea horario, cada 2, cada 4 horas, para verificar los cambios, no solamente la escala de Glasgow, sino que tenemos que tener una hoja de determinación sobre signos vitales y cambios que al final de la charla les presentaré. Según entiendo y creo, nosotros no manejamos este tipo de referencia y de seguimiento en los pacientes específicamente con TEC. Siguiente. Bueno, esta es la famosa escala de Glasgow que todos conocemos. De pronto aquí hay que hacer un paréntesis y es entender que es complejo recordar cada ítem y cada nivel de puntuación. Por ende, estoy seguro que nuestros servicios, principalmente urgencias, tenemos esta clasificación. Debemos siempre utilizarla. Por experiencia propia puedo decirlo que en muchas ocasiones no las estamos utilizando. Y como lo mencionamos, es un punto primordial y principal para clasificar el tipo de injuria y por ende podemos referirnos hacia la comorbilidad que tenga el paciente. Siguiente, por favor. A lo que acabamos de mencionar, a través de esta escala de Glasgow podemos ver escalas de severidad, como es la de Rimmel,
que se basa en la escala de Glasgow, que es la misma característica que hemos mencionado al principio con respecto a la clasificación de severidad de la entidad. Siguiente, por favor. Ya una vez consignados estos datos, nosotros vamos a clasificar el traumatismo como leve, aquellos pacientes con un Glasgow promedio de 14 a 15. Puede o no haber una pérdida de conciencia o de estado de alerta, y si la hay debe ser menos de 5 minutos con recuperación total de su estado. Puede o no haber alteración mental o de memoria parcial reciente en tiempo corto y recuperación total. La conducta en estos casos es simplemente observación básica, seguimiento, y si no hay requerimiento mayor, manejo ambulatorio. Siguiente, por favor. ¿Qué debemos tener en cuenta en estos casos? Que el paciente posteriormente puede presentar síncopes, obviamente de tipo vasodepresor o vasopresor, vasodepresor o vasodilatación marcada secundaria. Puede haber alteraciones de conciencia desde la somnolencia, puede haber cefaleas y síndromes de confusionales. Pueden haber alteraciones motoras como paraplegias postraumáticas, alteraciones visuales o trastornos también a nivel periférico, neurológico periférico, como debilidad muscular o sensación de parestesias. En estos casos debemos reconsultar. Siguiente, por favor. Cuando nosotros ya hemos clasificado el TEC como moderado, entendamos que es un Glasgow promedio de 12 a 9, puede y generalmente hay una pérdida del estado de conciencia que generalmente es mayor a 5 minutos. Puede haber una referencia de un déficit neurológico focal o general. En todos estos casos, prioritariamente debemos inmediatamente hacer un estudio tomográfico y ingresar inmediatamente al paciente a observación. Dependiendo de los hallazgos y la evolución, definiremos si el paciente debe o no ser intervenido o debe ir a una unidad más especializada como la unidad de cuidados intensivos. Siguiente, por favor. Estas son algunas indicaciones de la TLS con respecto a en quién debemos solicitar un TAC cerebral. Todo paciente con signos de fractura craneal, todos aquellos pacientes con episodios convulsivos postraumáticos, que haya algún tipo de déficit neurológico focal o general, la presencia de vómito persistente, algún nivel de caída de escala de Glasgow en relación al inicial y valoraciones horarias posteriores, si el paciente tiene antecedentes de cirugías centrales previas, dependiendo del tipo de traumatismo, obviamente si son de alto impacto, todos ellos deben ir a una tomografía. Si hay antecedentes de anticoagulación o manejo farmacológico antiagregante también, historias de coagulopatía, pacientes con sospecha de intoxicación, ya lo veremos, todo paciente, así sea el individuo que llega con intoxicación etílica, no relacionemos sus alteraciones de conducta solamente a los estados de intoxicación, deben hacérseles estudios tomográficos. Como lo mencionamos, toda caída mayor a 1.5 metros se determina o son caídas de alto impacto, deben tener un estudio tomográfico. Si el paciente presenta amnesia retrógrada, que generalmente puede superar los 30 minutos o una hora, debe hacerse tomografía. Todos los pacientes mayores de 60 años, persistencia de dolor de cabeza o visión borrosa. Siguiente, por favor. Estas son algunas características o algunos de los hallazgos tomográficos mayor frecuentemente encontrados, entre ellos el hematoma subdural. Como ya lo hemos mencionado, es esa colección hiperdensa en forma de media luna, con un borde lateral convexo hacia la línea media. Generalmente ya lo hemos referido, se relaciona hacia lesiones más de tipo venoso, dependiendo del efecto que produzca, principalmente en desplazamiento, efecto de masa o desplazamiento de esa línea media, y el estado clínico podría ser o requerir intervención quirúrgica para su drenaje. Siguiente, por favor. Básicamente son las famosas hemorragias intraparenquimatosas, que son bien delimitadas, es esa colección de sangre a nivel del parenquima, bien delimitadas, que según su intensidad pueden o no generar desplazamiento de línea media, y de igual manera si se produce con efecto clínico secuelar, deben ser rápidamente intervenidas. Siguiente, por favor.
En este caso tenemos las famosas contusiones. Las contusiones básicamente las podemos ver como aquellas lesiones que pueden ser únicas o variadas, colecciones de pequeñas colecciones de sangre que se dan principalmente a nivel frontal, a nivel occipital y temporal. Son las formas, entre comillas, más benignas de la contusión primaria. Hay algo muy relacionado y a diferencia de las hemorragias mayormente en intensidad, como son los hematomas epidurales o subdurales, estas sí se relacionan en muchas ocasiones con el daño axonal difuso, ya que estas se relacionan más con esos procesos de aceleración y desaceleración. Siguiente, por favor. Y el edema cerebral, que es el efecto más temido, obviamente, que tenemos en cualquier tipo de injuria, es ese proceso en el cual la inflamación de todo el tejido, tomográficamente lo podemos determinar como la pérdida o disminución de las circunvoluciones cerebrales, casi no vemos esos surcos. Hay una ausencia total o cierre de los cuernos laterales, vemos un adosamiento total del parenquima sobre la tabla ósea y entender que estos son los factores de mayor riesgo en aras de evolucionar hacia la hipertensión endocraniana. Siguiente, por favor. Y la lección axonal difusa, aunque no hay unas características específicas, pero las podemos referir como aquellas lesiones de tipo focal, pueden ser puntiformes, de una densidad variada, generalmente pueden o no estar rodeadas de un proceso de inflamación o edema, que es un compromiso mucho más celular, mucho más, digámoslo así, a nivel de la estructura funcional, que de igual manera tiene una tasa de complicación y de degeneramiento neurológico progresivo a tiempo corto y a tiempo largo, y en muchos casos obviamente es fatal, lo que nos conlleva en estas circunstancias a muerte cerebral. Siguiente, por favor. Y finalmente debemos determinar cuáles son los estados críticos. Entendamos que la causa es claramente por hemorragias y lesiones a nivel principalmente por consecuencias de hipoxia que evolucionan a la isquemia, y generalmente los podemos clasificar como severo en los niveles de escala de Glasgow de 5 a 8 o crítico cuando es escala de 3 a 4. En esta última situación ya tenemos un altísimo riesgo de muerte cerebral. Siguiente, por favor. Bueno, este es básicamente un esquema donde o qué conlleva o qué conducta debemos tener en estas condiciones. Cuando tenemos un trauma leve, pues generalmente el paciente está consciente. No nos olvidemos que centrarnos en estudio tomográfico, sino también en estudios radiológicos, no solamente craneales para ver áreas de fractura, sino estudios radiológicos de columna. En general, si el paciente no presenta ninguna alteración radiográfica o tomográfica, todo podemos dejar en observación mínimo 12 horas o dar el alta. Si encontramos algún tipo de alteración o fractura, debemos realizar inmediatamente un TAC urgente, ya lo que pasaría a un TEC moderado. Si no encontramos ningún tipo de alteración, pero con características de compromiso moderado, el paciente debe ingresar a observación mínimo 48 horas. Por el contrario, si el paciente ya presenta un deterioro neurológico, lo clasificamos como un TEC severo, el paciente debe pasar inmediatamente a una instancia de valoración por neurocirugía y en monitorización estricta en unidad especializada como son las UCI. Siguiente, por favor. Recordemos que podemos cometer algunos errores en la valoración. Debe tenerse en cuenta no realizar una valoración incompleta. Hay que tener relevancia que aunque la emergencia o la urgencia nos puede limitar un poquito el proceso de una historia clínica normal en cualquier otro paciente que nos da ese espacio y tiempo, pero debemos centrar los puntos de conceptos neurológicos que ya hemos hablado. Todo paciente con intoxicación, generalmente la etílica, que es la mayormente presentada en nuestros servicios, nunca debemos determinar que su estado confusional o agitación solo se debe a la toxicidad. Estos pacientes debemos sospechar la posibilidad de un traumatismo, por ende, los estudios tomográficos que debemos realizarles. Lo mismo pasa con pacientes y antecedentes de epilepsia. En muchos casos, nosotros recibimos pacientes que han sufrido traumatismo post
la presencia de una crisis. Los estados post-evento podemos relacionarlos a un estado posictal. No debemos confiarnos. Estos pacientes también deben relacionarse y desarrollarse como un traumatismo craneoencefálico y realizarse estudios tomográficos competentes. Recordemos que todas las heridas externas de cráneo, o sea, cuando hay lesión procesos de pérdida de solución en continuidad de los tejidos dérmicos, deben ser explorados digitalmente. Debemos colocar el dedo en la herida. Debemos tocar y palpar la tabla ósea en aras de definir si hay la presencia de hundimiento craneal, si hay signos de desplazamiento, lo cual nos podría referir la posibilidad de fractura. Siguiente, por favor. Acá hay algo muy importante que debemos tener en cuenta y es todo estado de hipoperfusión o shock. Generalmente nosotros podemos pensar que es de tipo neurogénico, pues no. Hay que tener en cuenta que los estados de shock neurogénico no son tan frecuentes. La primera causal de estado de shock generalmente son las hipovolemias por sangrado. Por ende, no debemos solamente pensar que es un tipo de shock citotóxico neurogénico. Por ende, nosotros no debemos centrar simplemente el manejo de la hipotensión con líquidos, sino determinar realmente cuál es la causa del shock. Y enviar al paciente a estudios tomográficos sin una valoración clínica. Lo primero es la valoración, como ya lo hemos mencionado, determinar la clasificación del TEC y después envíen a su paciente al estudio tomográfico y obviamente, si es un impacto o es un trauma de alto impacto, recordar que no solo es TAC, es radiografía cervical, radiografía torácica y de pelvis y si hay necesidad por hallazgos clínicos, huesos largos. Siguiente, por favor. Ya en consideración podemos tener otras alternativas de clasificación con respecto ya a los efectos seculares como es la famosa clasificación de Baker. ¿Qué nos determina? Nos determina los efectos seculares en base a los hallazgos clínicos, escala de Glasgow, y los paraclínicos. Desde una escala 1, un paciente con pérdida transitoria del estado de conciencia o de alerta, pero posteriormente presenta una recuperación parcial o total hasta el estado 4, que ya es básicamente un estado de muerte cerebral. Siguiente, por favor. Posterior a esto, nosotros debemos clasificar el paciente con respecto al abordaje quirúrgico. En estos casos, por razones obvias, entendamos que los análisis clínicos y radiológicos, si encontramos signos de fractura o hay exposición de masa encefálica, o el TAC ha demostrado la presencia de hematomas con desplazamiento de línea media o efectos de masa, esos pacientes deben ir directamente a abordaje quirúrgico previa valoración por el área de neurocirugía. Siguiente. Y los no quirúrgicos. Estas son la gran o la más importante población, tanto en traumatismos leves como los moderados y severos. No todos los severos van a cirugía. Esto dependiendo del tipo de evolución y afección. Generalmente en estos están determinados los pacientes con hematomas contusionales no evolutivos en deterioro o los procesos de lesión axonal difusa. Cabe anotar que aunque no es frecuente o es poco frecuente, esos casos pueden evolucionar hacia otras condiciones, ejemplo, hematomas tardíos, que puede cambiar ese proceso inicial de clasificación y convertirse en pacientes netamente quirúrgicos. Siguiente, por favor. Y los posibles quirúrgicos, algo relacionado a lo que mencionamos previamente, inicialmente se observan, según el patrón evolutivo, pueden requerir intervencionismo. Entendamos que muchos de estos pacientes con lesiones, ejemplo, contusionales o hemorragias intraparenquimatosas, en los cuales en primera valoración se determina que su intervención para drenaje no da un favorecimiento mayor, por el contrario, sugeriría más riesgo que beneficio, podrían beneficiarse de otro tipo de intervencionismo como es la famosa monitorización intracraneal o medición de PIC o presión intracraneal. Ya son conductas alternas, repito, que se realizan o definimos en las unidades de cuidado intensivo. Siguiente, por favor. Debemos entender y recordar que hay estados que son incompatibles con la vida y los cuales nos van a referir muy seguramente una evolución hacia la muerte cerebral. ¿Cuáles son?
pupilas dilatadas o fijas que pueden presentarse desde el mismo ingreso o evolucionar durante las horas o los días subsecuentes. Que haya ausencia de movimientos oculares, no, que haya ausencia del reflejo corneal, ausencia del reflejo tusígeno, respiración con estertores, respiraciones superficiales o la famosa de Cheyne-Stokes, extremidades flácidas, hipotónicas o insuficiencia respiratoria. Hasta aquí no hemos hablado que hay una muerte cerebral absoluta, sino hablamos de estados de alto riesgo de mortalidad. Siguiente. Y posteriormente ya tenemos los criterios de muerte cerebral, tenemos el ejemplo de los criterios de la Universidad de Harvard. Entre ellos nosotros tenemos los estados de coma persistente, la apnea persistente, la ausencia de cualquier tipo de reflejo cefálico, ya lo hemos mencionado, no hay reflejo corneal o tusígeno. Si hay la viabilidad de hacer un electroencefalograma, este debe estar totalmente isoeléctrico, o sea, plano absoluto. Que no haya antecedentes de la utilización de psicofármacos o depresores centrales y que esta clínica, principalmente el deterioro neurológico por escala de Glasgow, esté por más de 24 horas. Nosotros en las unidades de cuidado intensivo utilizamos obviamente 3 modalidades, que es básicamente la respuesta a los reflejos principalmente vasogénicos o inotrópicos. Lo que hacemos es administrar una dosis de atropina para verificar si hay respuesta simpática en aras de valorar que haya un aumento rápido de la frecuencia cardíaca. Si esto no se da de manera inmediata, es un primer factor positivo para pensar en muerte encefálica. El segundo, hacemos test de pruebas vestibulares y movimientos oculares. Y el punto más importante y que los protocolos internacionales lo indican es el test de apnea. Básicamente lo que hacemos en este tipo de situaciones es permitir que aumente la concentración de CO2 a nivel sanguíneo. Entendamos que el CO2 es el más importante estimulador de la frecuencia respiratoria a través de la movilización de la musculatura torácica. Si cumplimos estos 3 criterios, aparte necesitamos el concepto de un neurólogo clínico o neurocirujano para certificar la muerte cerebral. Siguiente, por favor. Ya como conclusión podemos determinar nuestro manejo siguiente, nuestro manejo de urgencias. Siguiente. Siguiente. Esto en base a las guías del Ministerio y la Organización Panamericana de la Salud, que manejan básicamente la escala de Baker, que la habíamos utilizado, esta en relación a la escala de Glasgow y las características paraclínicas. ¿Qué vamos a determinar? Siguiente, por favor. En primera instancia, cuando manejamos el TEC leve, ya hemos definido a través de una escala de puntuación de Glasgow sus características y su clasificación, eso ya lo hemos hablado. Todo paciente en estas condiciones debe realizarse los estudios paraclínicos generales que nosotros ya conocemos y que son de primera instancia, entre ellos el hemograma. Debemos realizar glucosa. Entendamos que la glucosa es un marcador de riesgo, obviamente, en caso de hipoglucemia persistente, aunque esto se da en etapas mucho más avanzadas. Función renal, tiempos de coagulación en aras de definir la posibilidad de intervencionismo, aunque en caso de emergencia esto pasa a segundo plano. Debemos realizar uroanálisis en aras de definir si hay hematuria, descartar que no haya un trauma pélvico, abdominal o vesical. Debemos realizar concomitantemente en pacientes con signos o con evidencia de severo compromiso central, gasimetría arterial, no solo para ver los niveles de oxigenación o retención de CO2 que pueda tener, sino los niveles de acidosis metabólica que son directamente relacionados con complicación o marcadores de severidad por hipoperfusión tisular. Cabe anotar estudios radiológicos alternos, tomografía cerebral. Recordemos que la primera tomografía debe ser simple, no es contrastada. Y generalmente si hay signos de severidad o que pasamos de un TEC leve a un moderado, según las características clínicas, podemos repetir este estudio de 48 a 72 horas después del factor inicial. Todos estos pacientes debemos acceder a una vía o 2 vías periféricas. Iniciar infusiones o soluciones expansoras de volumen, principalmente lactato Ringer o solución salina normal al 0.9%. Aclaramos, jamás
Nunca utilizar soluciones dextrosadas porque nos pueden aumentar el edema cerebral. Las infusiones deben oscilar entre 1000 y 2000 cc para 24 horas. Generalmente puede, si el paciente lo requiere, pasar bolos para mejorar obviamente un poquito la presión arterial, pero recordemos que el shock debe estudiarse y saber cuál es el causal. Siempre las posiciones semi-Fowler debemos disminuir, aunque esto ha sido algo debatido en algunos protocolos si realmente la posición semi-Fowler disminuye o no el edema cerebral, pero realmente la mayoría de protocolos lo avalan. Y en general la utilización de collares protectores cervicales siempre deben estar en uso hasta que se descarte una lesión cervical. Ya hemos hablado, dependiendo del trauma, la inercia del mismo y el nivel de afectación, debemos complementar estudios radiológicos de columna, torácicos, pelvis o huesos largos. La analgesia solo está indicada, obviamente, en casos severos. Si el paciente está en estado de alerta, no es un dolor severo, podemos utilizar analgésicos o antiinflamatorios no esteroideos, principalmente por vía endovenosa. Recordemos que la utilización de opiáceos o depresores centrales pueden tener algo de efecto sobre su estado central, por ende, no son muy recomendados. El uso de antibióticos solo los indicamos en caso de pérdida o solución de continuidad dérmica o de tejidos blandos que ameriten sutura o manejo un poquito más invasivo. Siguiente, por favor. Ya una vez clasificado este paciente, hablamos del TEC leve, ya podemos clasificarlo si el paciente amerita o tiene un proceso quirúrgico o simplemente es una observación básica. Si ya hemos mencionado, hay cambios de su estado general según escala de Glasgow, presenta sintomatología o signos de alarma, pues debemos intervenir o interconsultar a nuestro servicio de neurocirugía o pasar al paciente a una unidad complementaria o de alta vigilancia como son las UCIs. Ya hemos hablado, obviamente, de todas las lesiones a nivel dérmico deben ser rápidamente suturadas para controlar no solamente sangrados posibles, sino contacto con vía externa. Si el paciente no presenta alteraciones relacionadas al trauma, si no presenta detrimento, puede dársele su manejo ambulatorio con una estrictas recomendaciones de cambios en evolución. Ejemplo, si hay algún tipo de alteración en su estado de conciencia, desde una somnolencia hasta estados sincopales, alteraciones del lenguaje como dislalias, si el paciente presenta debilidad muscular, movimientos anormales, el paciente debe ser nuevamente llevado a institución de salud para revaloración. Siguiente, por favor. Y como le hemos mencionado, todo paciente con traumatismo moderado a severo debe inmediatamente estar ingresado a observación permanente. Recordemos, todo aquel que presente un estado compromiso hemodinámico debe ser inmediatamente llevado a unidad complementaria UCI para monitorización estricta. Debemos vigilar muy bien todo su condición hemodinámica y ante todo los niveles de oxigenación y signos de insuficiencia respiratoria. Hay que tener en cuenta algo muy importante. Todo paciente con Glasgow menor de 8 debe ser intubado. Todo paciente debe ser intubado con este nivel de Glasgow en el servicio de urgencias. No esperar que ingrese a una UCI para empezar a hacer su intervencionismo. El objetivo no es solamente porque el paciente pueda presentar una insuficiencia respiratoria, para nada. Es básicamente para proteger la vía aérea. Ese es un indicativo primordial y ya el manejo instaurado, teniendo en cuenta mecanismos para disminuir el edema cerebral, como es el uso de diuréticos y osmóticos, el manejo de esteroides en caso de ser requerido, intervencionismo para monitorización neurointensiva, ya se realizan en este tipo de servicios. Siguiente, por favor. Bueno, esta es una tabla de gravedad, no vale la pena mencionarla ahorita, esto es más para factores inductores. Y básicamente este es un resumen de algoritmo con respecto al TEP leve, lo que ya habíamos mencionado. Si hay o no una pérdida del estado de alerta, si lo hay, pues obviamente vamos a valorar y a realizar estudios séricos ya mencionados, estudios o secuencia de monitorización.
Si el paciente presenta esta alteración de conciencia, ya hemos hablado, debe ir a un TAC inmediatamente cerebral simple. Si encontramos algún tipo de alteración, debe pasar a una valoración por neurocirugía y definir conducta quirúrgica. Si el paciente no presenta esta condición, debemos valorar, evolucionar su condición clínica y puede darse el alta. Si obviamente el paciente, aunque no evidencia algún tipo de lesión sustancial, pero con cambios en su conducta o evaluación clínica o algo de deterioro del Glasgow, debe ser observado mínimo 24 horas. Siguiente, por favor. Esto ya se basa o tiene este algoritmo un punto mucho más relevante con respecto al manejo en unidades de cuidado intensivo. Todo paciente con TEC severo, moderado a severo, ya hemos enfatizado, cuando usted lo clasifica, el paciente debe inmediatamente ser ingresado al área de observación o hospitalización. Debemos hacer una escala de Glasgow cada hora o mínimo cada hora o cada 2 horas, dependiendo de la evolución. Entendamos que también, según los hallazgos tomográficos, se deben tomar conductas quirúrgicas o no quirúrgicas y en este caso de observación. Ante cualquier detrimento en su condición, sea por compromiso hemodinámico, cualquier tipo de shock, hipotensión, detrimento progresivo y rápido del estado de conciencia, pasar inmediatamente a unidad de cuidado intensivo y por el área de neurocirugía definir su intervencionismo o no. Siguiente, por favor. Este es un ejemplo que traía colación sobre las hojas de observación y de monitorización continua, que no solamente está basado en la escala de Glasgow, sino que también referenciamos los principales o las principales tomas de signos vitales. Esto deberíamos manejarlo en el servicio de urgencias, deberíamos implementarlo para hacer un mejor y más acorde seguimiento de estos pacientes. Siguiente, por favor. Y finalmente, nosotros también tenemos algunas escalas de compromiso posterior o compromiso con respecto al proceso final del paciente. Estas son las escalas post, digámoslo así, egreso del mismo dependiendo de la evolución clínica. En el grado 1, pues el paciente que lastimosamente fallece. El grado 2 son aquellos que terminan en estado vegetativo. En el grado 3, la discapacidad severa. Necesita obviamente una coadyuvancia para poder hacer las mínimas actividades de su vida. El grado 4 es una discapacidad moderada y el quinto, un paciente con recuperación total o absoluta de su condición. Siguiente, por favor. Como pronóstico en estos casos, ¿qué podemos concluir? Todas aquellas lesiones o hematomas extraxiales son lesiones que se presentan o presentan un mejor pronóstico, siendo la lesión axonal difusa asociado a edema cerebral y las contusiones múltiples las que conllevan peor evolución, como lo hemos mencionado. Son alteraciones silenciosas, ya que no son tan dramáticas en los análisis tomográficos, pero que conllevan un degeneramiento en la sinapsis, en la transmisión neuronal, que generalmente llevan hacia estados degenerativos neurales y finalmente a estados muy seguramente de más amplia comorbilidad y mortalidad. Como mencionamos, la escala de Riemel en algún momento se ajusta efectivamente para determinar la severidad del traumatismo craneal, mientras que la de Glasgow nos determina un estado de conciencia y muy seguramente la evolución hacia el coma. Esta nos determina claramente un pronóstico del paciente tanto temprano como final. Y la existencia de midriasis, entendamos que, según las escalas de severidad, la hiperglucemia deben ser tenidas muy en cuenta como factores pronósticos dentro de la evolución del TEC. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos los rangos bibliográficos. Siguiente. Siguiente. Bueno, muchas gracias. Eso es todo lo que tenemos que comentar. Quedo abierto hacia dudas, preguntas, sugerencias a los asistentes. Doctor Mario, muchísimas gracias. Quería comentarles que el link de asistencia y de evaluación ya está publicado tanto en Meet como en YouTube y quedamos atentos a las preguntas o inquietudes que tengan para el doctor.
Bueno, veo que no hay dudas ni preguntas. Me quedé más preocupado si no hay dudas. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud? ¿O quieren escribirla por el chat y con gusto la leemos? Por YouTube. Buenas ¿Alguna noches, pregunta? doctor Mario. Buenas noches. ¿En qué casos usamos corticosteroides en términos generales en un trauma craneoencefálico? Bueno, mi doctor Rosita, su pregunta es muy buena y la verdad no hay una respuesta específica. Si analizamos el uso de esteroides, a ver, partamos de un punto. Para que el efecto antiinflamatorio esteroideo realmente minimice o nos coadyuve a disminuir el efecto de edema cerebral, algunos estudios han determinado que no solamente hablemos de TEP, sino hablemos de un accidente isquémico encefálico o hasta el hemorrágico. Algunos dicen que tendríamos que colocarlo horas antes de la injuria para que realmente produzca un efecto importante. La evidencia realmente no ha demostrado que el uso de esteroides, así sea en fases tempranas, cambie la evolución de la morbimortalidad con respecto a edema e hipertensión endocraneana. Esa es una pregunta que lastimosamente, doctor Rositas, no se la puedo responder ya que hay muchas divergencias. Que nosotros en este orden de ideas debemos utilizarla, yo le digo no. En el caso de traumatismo craneoencefálico realmente no hay evidencia que genere un cambio en el curso de o la naturaleza de la entidad. Mientras que en los eventos encefálicos vasculares primarios, hablamos de componentes isquémicos o hemorrágicos, sí hay unas características o hay una evidencia que puede mejorar un poquito ese componente inflamatorio. Pero repito, en estos últimos casos sí hay que colocarlos de manera temprana. Muchas gracias, doctor. A usted, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda, aporte? Pues bien, creo que no siendo más, les agradezco enteramente su atención. Muchas gracias, espero que haya sido de su agrado y quedamos atentos a cualquier novedad. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Sarama, y muchísimas gracias a todos por su asistencia. Los links están ok en ambos medios, por Meet y por YouTube. Por YouTube acabo de volverlo a reenviar. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, quedo pendiente por el chat de Talento Humano. Muchas gracias a todos, que tengan una excelente noche. Muchas gracias. Que estén Gracias a muy bien usted, a doctor. todos. Que Muy esté amable. bien. Doc, gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, doña Mercedes.